estás, Pamela? ¿Y tú? Muy bien, querida. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Oiga, estábamos hablando con Oscar y ¿hay alguna edad recomendada para iniciar el ejercicio de quitarle los pañales a nuestros hijos? No, Mario. No No hay edad. ninguna edad recomendada para iniciar el proceso, porque en realidad no se inicia un proceso. Los pañales no se quitan, los pañales se dejan. Ok. Es una diferencia que hay que tener en consideración, porque muchos papás, como tú decías, llega marzo y quiero ingresarlo al jardín y el jardín te exige que no esté usando pañales. Entonces, desde esa perspectiva, el gobierno en Chile Crece Contigo ya dice, momento, el jardín no tiene que exigirte que tu hijo deje los pañales. Tenemos que respetar el proceso de los niños. Ya. Los pañales se dejan desde los 18 meses hasta los 4, 5, incluso 6 años. Yo he visto todos los casos. Ya. ¿Por qué se dejan? Porque el niño tiene que, así como cuando él inicia el caminar, su cuerpo y su mente, su proceso neurológico está preparado para iniciarse a caminar. Así a gatear y el aprendizaje. Para poder dejar los pañales, los niños tienen que hacerse ciertas conexiones neurológicas para entender el proceso que está pasando dentro de su cuerpo. Y eso podría marcar la diferencia entre que un niño deje sus pañales al año y medio o a los 6 años, ¿no es cierto? Exactamente. Perfecto. Nosotros como padres, ¿a qué debemos de estar atentos? ¿A qué señales de nuestros hijos para decir ya, ok, ahora viene el momento y podemos de alguna manera quitarle o dejar los pañales? Sí, mira, tú seguramente, tú tienes un hijo, ¿no? Tengo uno de 20, ya le quité los pañales hace un rato. Ya. Y una chiquitita de 6. Ya. Que a veces ocupa pañales de noche porque tiene el sueño muy profundo. Pero puede pasar. Sí, claro. Yo conozco muchos niños que a los 6 años siguen usando pañales de noche. Ya, pero me imagino, trata de recordar esos momentos. Yo tengo uno de 3 que ya le saqué los pañales y estoy con uno que va a cumplir 2 que estamos empezando a observar cómo Ya. ellos, cómo se comportan. ¿Qué tenemos que observar? Entonces, desde esa perspectiva yo invito a los papás que observen. Ajá. Observen primero si el niño, sus movimientos. ¿A qué me refiero a eso? Un niño que puede dejar el pañal tiene que caminar, tiene que correr y ojalá equilibrarse en un pie. ¿Por qué? Porque el equilibrio, cuando el niño puede ponerse en un pie, eso ya nos dice que él tiene toda esta zona fortalecida. Ok. Es decir, hay control La del zona piso pélvico. ¿Ya? Perfecto. Entonces su cuerpo, su mente ya sabe que está el control de esto. Entonces pueden retener el pipí o botar el pipí. ¿Ya? Correcto. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros como padres en este proceso? Primero, respetando su proceso. Segundo, observar cuando ellos empiezan a reconocer el pipí, la caca. Uno también, al cambiar los pañales, le puede ir contando. Y ellos solitos van a ir manifestando que tienen el pañal mojado Ya. o que hicieron caca. Entonces ellos empiezan a expresar esto. Experiencias de muchas mamás a mí me llegan y las que más se repiten son: mi hijo en algún momento, cerca de los 2 años, comenzó a acompañarme al baño y empezó a darse cuenta de que uno se sienta en el baño a hacer sus necesidades y ellos empiezan a observar. Entonces hay que seguir ese proceso. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Muchos niños en este proceso, el ideal es tener una pelela en el baño. Ya, primero partimos por la pelela porque hay unos adaptadores para los WC, para los inodoros, ¿no es Sí. cierto? Que de alguna manera hacen como que quede un... El potito más justito exacto, en más el- justo para ellos y no pasen para abajo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Pero tú recomiendas en una primera instancia la pelela? Mira, yo recomiendo en primera instancia la pelela porque es lo que primero se van a enfrentar si es que van al jardín. Ya. En general hay pelelas, también hay adaptador y estos baños chiquititos. Chiquitito. Pero ¿qué pasa con los niños? Hay niños más miedosos que si tú lo pones en el adaptador sienten que se van a caer. Claro. Entonces tú, por más que lo firmen, el niño está preocupado de no caerse, queda hacer pipí. Perfecto. Entonces, en esa recomendación, si uno no tiene la pelela y compró el adaptador, yo recomiendo tener, no sé, una cajita, algo, donde Ya. ellos puedan apoyar los pies y pongan las manitos en el WC. Perfecto. Los adaptadores vienen a veces con unas manillas y tú lo acompañes y lo vayas tocando de a poco y soltando de a poco para que él se sienta seguro y esté pendiente de hacer pipí o caca, en vez de estar pendiente que se va a ir por este hoyo que es el WC, que es algo que es extraño, que el agua se va por ahí, que no entienden nada para qué sirve. Ajá. ¿Ya? Entonces, esas son 2 recomendaciones. Pero
es más fácil la pelela, porque ellos va el papá o la mamá al baño y ellos empiezan a querer ir al baño, a explorar qué es lo que está pasando aquí. Ajá. Y se sientan contigo. Y se sientan, da lo mismo si hacen o no. Ya, la idea es que en el fondo vayan familiarizándose con este aparato que es nuevo dentro de sus vidas. Ahora, claro, en relación al día y la noche, los niños ya en el día te pueden ir avisando cuando tienen ganas de hacer uno o dos. Pero en la noche, ¿cómo debemos hacer para que ellos se vayan adaptando? Porque muchas veces están durmiendo y no te pueden avisar. Entonces hay que irlos despertando cada cierta cantidad de horas. Mira, cortarle la ingesta de líquido a lo mejor a las 7, unas horitas antes de acostarse. Exactamente. Mira, lo primero, lo principal es que el proceso esté instaurado en el día. Ya no nos podemos pasar primero el proceso de que ellos ya estén por sí solos, sean capaces de avisar y tú lo lleves al baño. Perfecto. ¿Ya? Y puedan hacer 1 o 2. ¿Ya? Y eso es lo primero. Cuando ya está instaurado este proceso, después ya nos preocupamos de la noche. Okay. Porque la noche es más complicada. Sí. Porque hay veces que el niño está profundamente dormido y no avisa, ¿ya? O no alcanzamos a llegar y ya se hizo pipí, entonces es más difícil. Y si uno empieza al revés, le empiezas a causar inseguridades al niño. Porque se va a sentir mal de hacer pipí en la noche. Va a decir, me hice pipí, manché todas las sábanas, ¿qué hago? Mi papá me va a retar. Eso es otra cosa, no hay que retarlos, hay que acompañarlos, felicitarlos. ¡Ay, qué bien! Ya, la próxima, no hiciste ahora, pero la próxima seguro que lo vas a hacer. O si no, decirle, ¡ay, qué bien hiciste! Que me siento tan feliz, estás tan grande, no sé. Ajá. Entonces, para llegar al proceso nocturno, lo que yo recomiendo y lo que muchos especialistas recomiendan es instaurar el primer proceso diurno y nos vamos al nocturno. Como tú decías, 2 horitas antes, dejar de tomar agua. Ya. Pero antes de acostarlos hay una rutina que uno hace con los niños. Uno les pone pijama, después van al baño, se lavan los dientes, que hagan pipí. Claro. Y después nos vamos al cuento y a dormir, ¿cierto? Ya. Antes de sacar el pañal, yo recomiendo, en la noche, yo recomiendo que estén por lo menos 1 semana o 2 semanas o cuando ya se instauró el proceso diurno, que miren el pañal en la mañana si está seco o mojado. Cuando ya lleva varios días con el pañal seco, quiere decir que mi hijo tiene la capacidad de control de esfínter durante la noche. Y ahí es mucho más fácil. Si yo veo que el pañal empieza a salir de los 7 días, 3 días amanece mojado, quiere decir que hay que esperar. ¿Ya? No hacerlo a la semana, a las 2 semanas, a lo mejor hay que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Cada niño tiene su tiempo, Cada niño tiene su tiempo. Los hermanos también son totalmente diferentes. Entonces, la recomendación es empezar a fijarse en el pañal como amanece y empezar a la vez a practicar 2 horas antes de irse a dormir, no tomar agua, antes de acostarse, tomar agua. Hay papás que se despiertan a las 12 en la noche, no darles líquidos, ningún tipo de comida también, y se despiertan a las 12 de la noche para ofrecerles ir al baño si no hizo antes. Entonces vamos con ese proceso paulatino y esto se va a ir extendiendo en el tiempo y su control de esfínter va a ir extendiéndose en el tiempo hasta llegar finalmente a poder tener el control total de su cuerpo. Sí, claro. Pamela, te agradecemos porque de verdad muy buenos tips y algo importante de aclarar también que los jardines infantiles no pueden meter presión en relación a si un niño puede entrar, si aprendió a hacer pipí o no aprendió a hacer pipí. Que el jardín ayuda porque por imitación los niños apresuran el proceso. Exacto. Eso es una cosa y hay que aceptarlo, pero en la medida de tampoco irse en contra del jardín, sino que conversar, porque hay veces que sí te sugieren que está el niño listo. Claro. Pero conversarlo y decirlo, ok, tomemos la opción, pero vámonos con calma. Decirle a las profes, vámonos con calma, vamos a ver cómo reacciona, si nos resultan, vamos respetando su proceso. Pamela Saldaña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este aplauso gigante es para ti, directora de Revolución Mamá.